se dijo también que debía ser más general el lugar. Claro. Sí, estoy viendo ahora en Scholar que hay muy poca información sobre la mirtácea de Panamá. Muy poca. Entonces puede ser, yo creo que suficiente poner Panamá, o yo tengo la duda o como que la percepción sobre estas zonas climáticas que pueden ser quizás la clave ahí, ¿no? Quizás. Quizás. All right. Pero no, sí. no convencida. Okay. No, well, that's fine. All right. No todos compran, right? So, all right. De los highlights, sí, tengo lo correcto. Debo eliminar, no eliminar, tener frases más cortas. Podría ser entonces que elimine plantas en lugar de poner las 10 especies que estudié. A lo mejor ponga 5. No creo que eso sea un problema, ¿cierto? De hecho, puede ser como una fortaleza del estudio, ¿no? Y me gustaría en algún momento ver cuáles, porque parece que tiene una serie de estudios, ¿no? Entonces, ver cómo ordenar como la serie para que realmente sea como un abanico completo de este tema, porque aquí en la otra pantalla estoy investigando un poco sobre este tema y realmente me parece que es escasa la información sobre este género, incluso en Panamá, ¿no? Lo que pasa es que la investigación que se ha hecho actualmente en lo que es aceites esenciales de piperáceas y merciáceas la ha hecho solamente nuestro grupo Ciflorpa. Desde el 98 hemos estado trabajando en esto. Y esto, entonces, de las mirtáceas casi no se sabe mucho sobre ellas. De Panamá. Hay mucha información mundial y son plantas o especies muy buenas. Y actividad biológica muy buena también. Ya sea la herbicida, antibacteriana, etc. Hay un reporte de una especie que voy a buscar, Plinia cerrocampanensis, que tiene actividad antimalárica de esta familia. Wow. Interesante. Ya. Fantástico, entonces. Entonces vamos siguiendo desarrollando el trabajo, pues. Y muy bien. Buen aporte. Hola. All right. Are you ready, Abdi? Creo que sí. All right. Let's do it. ¿No aparece en mi pantalla? No. No. Oops.
Nada, la computadora no me deja compartir, así que lo intento más adelante. All right. O si me los quieres enviar, ¿cierto? Y yo los comparto también. Vale. Ok. Por mientras, ¿quién más? ¿Quién más se atreve? All La right. compañera Bisuetti quería compartir, tengo entendido antes. Oh yeah, sorry. Oh yeah, sorry. Compañera, por favor. Iván. Next one. Next. Okay. All right, Anna. You're muted. Oh, todavía estás muteada. Perdón, ya. Okay. El título que ven en rojo es el título de la tesis que desarrollé para obtener mi título como licenciada en biología. Entonces, de este tesis quiero obtener un artículo para que sea publicado. El motivo es porque los líquenes en Panamá no han sido muy estudiados, principalmente se enfocan en la parte taxonómica y en la parte, hay 3 estudios fisiológicos, pero no hay ningún estudio ecológico. Entonces, de ahí parte entonces el trabajo de investigación, que un investigador nacional haga ese trabajo, porque la mayoría de los trabajos son realizados por investigadores extranjeros. Se involucran ciertos investigadores nacionales, pero no es su fuerte, son de otras ramas principalmente. Entonces, para explicarle a todos los compañeros, porque hay diferentes ramas, los líquenes pertenecen al reino fungi y son una asociación simbiótica entre un micobionte, es decir, un hongo, y organismos fotosintéticos. En este caso vamos a hablar de algas verdes y cianobacterias, que puede darse una relación de 2, en este caso el micobionte junto con el alga verde o el micobionte junto con la cianobacteria, pero adicional hay otra que es el micobionte junto con los 2 organismos, ya alga verde y cianobacteria, para darles una introducción al tema. Entonces, el título que... Ya saben, ok, ya saben. All right. ¿Tomaron nota? All right. So, okay. Este trabajo se realizó en la provincia de Chiriquí, en el Parque Nacional Volcán Barú, acá en Panamá. Y el título que yo pensé primero fue Macrolíquenes cortícolas en Comarostaphylis arbutoides y Quercus en bosques montanos de Panamá. ¿Por qué motivo? Porque el Comarostaphylis arbutoides es una ericácea y el Quercus, bueno, es una fagácea y crece en el Parque Nacional Volcán Barú. Ambos se sitúan en el parque. Entonces, por más que busqué información, no encontré una que estuviera relacionada a datos ecológicos ni taxonómicos con Camarostaphylos arbutoides, pero sí con los Quercus. Entonces, el estudio se enfoca en hacer una comparación entre estos 2 forófitos. Y los macrolíquenes cortícolas son aquellos que, bueno, crecen sobre la corteza de los árboles. Y para complacer a Ian, él mencionó que podía hacer un título de menos de 10 palabras, y entonces macrolíquenes cortícolas en bosques montanos de Panamá, uno mucho más abreviado. ¿Dónde está? Entonces las palabras clave son bosques montanos, diversidad, ecología, forófitos y líquenes cortícolas. Y los highlights, primero se colectaron 247 especímenes y de esos se identificaron 47 especies de macrolíquenes cortícolas. Se registran 9 nuevos reportes de macrolíquenes para Panamá. Además de eso, por primera vez se determina la diversidad y la composición de los macrolíquenes cortícolas en Comarostaphylos arbutoides, porque como mencioné en el principio, no encontré ningún estudio ni a nivel nacional ni a nivel internacional donde se haya estudiado entonces la diversidad y composición sobre este forófito. Y por último, bueno, es el primer estudio ecológico de las comunidades de macrolíquenes en bosques montanos de Panamá. En general es el primer estudio pues, para Panamá. Great. Great. Okay. So
¿Alguien se atreve a enfrentar a nuestra compañera Ana en revisión de pares o la dejamos pasar sin comentarios? Ana, una Dígame, pregunta. Dani. Dígame. No, soy Iván. Iván. Ah, perdón, es que vi Hola, acá. Hola, Hola, Iván. Ana. Hola, Ana. Hola, Ana. Ana, ¿qué hacen los macrolíquenes? ¿Qué hace Aquel- un macrolíquen? Ok, dentro de la clasificación de los líquenes vamos a tener líquenes fruticulosos, foliosos, son la forma en la que tienen. Entonces los macrolíquenes vendrían siendo eso, porque vamos a tener unos líquenes que son sumamente más pequeños, como los líquenes costrosos, y entonces se le conocen como microlíquenes. Entonces los macrolíquenes es como para ponerlo en contexto que no estoy estudiando los líquenes costrosos, solo los foliosos, los fruticulosos y los dimórficos, que son como el mixto entre los dos, ¿no? Tienen su talo principal o su talo primario, es folioso, y su talo secundario, que es el que se levanta, que se llama podecio, es en la parte fruticulosa, y se le conocen como talos mixtos o dimórficos. Entonces, son más grandes y son diferentes, o sea, son totalmente diferentes a los microlíquenes. Y en general, los líquenes son muy importantes en la parte de indicadores de contaminación ambiental. Recordemos que los líquenes dentro de su talo pueden absorber materiales pesados, metales pesados. Entonces ayudan a purificar el aire donde se encuentran, además de que nos dicen qué tan conservados o perturbados están nuestros bosques. Y tienen otro montón de funciones más y de importancia ecológica. ¿Existe la posibilidad que esos macrolíquenes puedan, como dices tú, descontaminar la tierra? Hay líquenes ¿O saxícolas, solamente es hay líquenes, en la corteza, hay líquenes en la tierra, sobre rocas, entre las rocas, y crecen sobre todas partes. Hasta en un carro que usted deja ahí de muchos, muchos años, usted va a ver líquenes. Y usted lo puede ver en el tendido eléctrico, cuando va para Cerro Punto, usted va a ver líquenes. Y en las hojas hay líquenes. Entonces, sí ayudan, porque en países como Ecuador, que tienen años estudiando líquenes, los utilizan como hacen unas resiembras, entonces ellos estudian allí cómo pueden mejorar la calidad del aire. es para la calidad del aire? No, sí, Básicamente sería... sí. Sí. En general, no Ok, importa si perfecto. están en la corteza, si están en el suelo, ellos ayudan. En el suelo también. No, yo lo decía por si acaso se pudiera utilizar para alguna tierra que se quisiera, que estuviera contaminada de algo, no sé, aceite, algo que hayan dejado por allí y Bueno, entonces se quiera... no he leído No, esa parte, no la he investigado, ¿no? Porque me he centrado principalmente en líquenes corticulares. en este caso sería nada más del aire. Sí. Correcto, listo. Ahora sí entendí. Ahora sí quedé clarito. Pero es muy interesante lo que usted acaba de decir, así que anotado. Sí, porque de repente puede ser que esto haya cerca de ese lugar algún tipo de plantación o algo así por el estilo y que se utilice como un paraguas para poner o para sembrar algún tipo de grano, algún tipo de frijol o algo que le ayude a limpiar el ambiente para que no le caiga a la plantita, digo yo, no sé. Lo cierto es que en las plantaciones, no sé en todas, pero ocurre que lo que hacen, y ocurre también en el jardín de la casa de uno, es que tendemos a decir, tiene un hongo, porque los confunden mucho con los hongos y los quitan, los eliminan, y lo que están haciendo es que están cometiendo un error, porque tienen una función dentro. Entonces, para la parte de las plantaciones, los líquenes sirven, porque te está diciendo, tienes un control natural para tener esa plantación más limpia. Pero la gente a veces, como no entiende la función, no lo aprecia. Exacto, como algo fungicida, pero del ambiente, está muy bien. ¿No? Más o menos. Más o menos, listo, perfecto. Dígame, Dani. Sí, bueno, dos comentarios. El primero, el título, pienso yo, ¿no? Que suena un poco genérico, porque, o por lo menos yo no entiendo exactamente para qué estás estudiando las macrolígenes cortilógenas en bosques de Panamá. Si es para, precisamente creo que lo que... I can tell you. El All doctor, right.
que si es para estudiar el clima, para estudiar el suelo, el subsuelo, o para qué es lo que lo estás estudiando. Es mi primer comentario. Y el otro es en los highlights, si puede bajarlo un poquito, entendiendo que la idea de los highlights son tener pequeños párrafos que ordenen lo que va a ser nuestro abstract. Entonces, pareciera como que estuviera al revés. Sería como el primer estudio ecológico de las comunidades macrolíquenas, sería el primero, creo yo. El segundo es, se determina la diversidad de composición de los macrolíquenas. La tercera es la muestra, que se colectaron 247 especies, y creo que el segundo sería el resultado. Se registraron 9 reportes de macrolíneas para Panamá, y creo que haría falta como el objetivo por lo cual se hizo el estudio final. Es lo que puedo interpretar. Creo que todos estamos aprendiendo, pero es lo que creo que ordenada, si se ordena, de repente se pudiera entender mejor en un resumen, ¿no? Ok, muchas gracias, Dani. En verdad yo nunca había hecho highlight, no, las revistas que había leído nunca había visto esto, entonces estoy aprendiendo también. Bueno, voy a retomarlo primero con el título. Me perdí. ¿Qué era lo que me dijiste al principio con el título? Sí, que pareciera como que voy a ponerlo así, como que le hiciera falta algún apellido al título en cuanto a por qué haces el estudio. Si lo haces para que donde existen las macrolíquenas coticolas en bosques montanos hay un clima diferente, o el subsuelo es diferente, que sirve para como decía el profesor Iván, que donde identifico ese tipo de bosques se puede sembrar X verdura, legumbre, etcétera, etcétera. O sea, como para qué estás haciendo ese estudio, es lo que yo creo que le hace falta. Ajá. Como viene de una tesis, el trabajo viene de una tesis, tengo que hacer un resumen completo de todo eso. Lo que nosotros hicimos, o lo que realmente hice, fue seleccionar 3 zonas, por eso el título dice acá, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, y comparar las entradas de luz, para saber entonces, dependiendo de la entrada de luz, si las comunidades de líquenes cambian, y cómo cambia la composición entre los árboles, o sea, entre Comarostáfiles y Quercus. Ese era entonces el motivo por el que hicimos la tesis. Queríamos saber cómo cambiaba la composición de las comunidades, y si habían factores, y los factores como la luz, la altura, el DAP afectaban o influían en la composición de las comunidades y en la riqueza y la diversidad de los líquenes. Sí, Ana. Ajá, dígame. Escuchando lo último, bueno, una ideita allí, que puede ser, yo pensé que faltaba en donde pones macrolíquenes cortícolas, no me dice mucho, se tiene que poner diversidad definitivamente, pero acabas de decir algo, que esa diversidad va a depender de las condiciones ambientales. Así que por ahí debe decir eso. Correcto. Y si dijera, por ejemplo, Ana, macrolíquenes cortícolas para la preservación de la comunidad de árboles en las montañas del parque, algo así más específico, de repente sería la idea, más o menos por ahí va. Te lo contesto, Iván, ella no lo probó ahí en su trabajo, porque no fue su objetivo, así que por ahí no. Ese trabajo futuro, sí, eso sí lo puedes poner como... El resultado que se obtuvo fue que por los líquenes se considera que Paso Ancho, o sea, el Parque Nacional Volcán Barú en esa zona, no es un sitio tan perturbado, porque encontramos especies que nos indican que son de sitios conservados. La mayoría eran de sitios conservados. Ya, listo. Sí, porque yo pero decía, claro, si no era el objetivo en sí de la tesis, fue como no un era el dato extra. objetivo, no era el objetivo inicial, correcto, porque en realidad era
era si ellos estaban, o sea, si esos organismos estaban allí o no. Si ¿Qué se, especie si se encontrábamos? Ajá. preservaban esos mismos organismos a los que estás estudiando. ¿Es Y lo que, así? y lo que encontramos es que el Comarostaphylis tiene una mayor diversidad, una mayor riqueza de líquenes comparado con los quercus, y que ahí puede influir la corteza. La corteza del Comarostaphylis es una corteza que se desprende, es una ericasis, se desprende de la corteza, mientras que los quercus tienen una corteza más lenticelada, más corrugada, dependiendo, ¿no?, de la especie. Entonces encontramos una baja diversidad de líquenes en quercus, una comparación de 41 versus 33. Ok. Y había especies que eran específicas, encontramos especies específicas para cada forófito y especies que se compartían. Como encontramos especies que eran, ejemplo, estaban en una zona de la sabana, que es la zona que más sol tiene. Otras solamente se encontraron en el bosque, que son zonas más cerradas. Y otras, pues, se encontraron en una zona intermedia, ni tanto sol ni tanta sombra. Listo, entendido. Quería Dígame. preguntar, ese trabajo tuyo tan interesante y bien importante, pienso que también puede haber como una contribución con el cambio climático. Ahorita el cambio climático, las temperaturas se están elevando, y cómo impacta el cambio climático al líquen. O sea, como una contribución, pienso que puede ser hasta una novedad, ¿no?, de tu trabajo para la comunidad, pues, científica de Panamá o del mundo, ¿no? Los que lean tu artículo, como una opinión mía. Sí, el trabajo está muy interesante porque en realidad eso es un microorganismo que si se preserva, pues entonces es una secuencia de organismos que que tienen al final como acaba de decir el compañero, que eso afecta el clima y todo, o sea que tiene una relevancia muy grande. La verdad es que está muy interesante el trabajo. Luego, interesante es que los líquenes, ellos son organismos que pueden soportar bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, de menos 4 grados centígrados y muy altas temperaturas. En laboratorio se estudió, creo que de 200 y tantos grados Celsius. Entonces, la temperatura óptima de ellos a 15 grados, para que tengan su mayor desarrollo, ¿no? Su mejor desarrollo es a 15 grados centígrados. Y para que ellos realmente mueran, las condiciones climáticas deben ser muy malas, extremadamente muy malas para que ellos hagan eso. Usted sale al patio de su casa y usted va a encontrar líquenes, aunque usted no lo crea. Y eso no quiere decir que nuestra zona tampoco está tan afectada. Correcto, es cierto. O sea, eso es un indicador, Es de un cómo indicador está. biológico. Es un indicador biológico, sí, es muy interesante. La verdad que está muy interesante el tema. Habría que buscar exacto, ahí entonces, ahí don Ian es el que nos va a decir cómo buscar la visibilidad. Right. Okay. So, muy bien, Ana. Claramente que tienes mucho potencial para lograr las metas acá. Muy bien. Okay, great job. Gracias. Fantástico feedback también. Excelente retroalimentación. Okay, good job, everybody. Good job. Now, hagamos uno más. ¿Les parece? Uno más. Me tocaba a mí entonces. All right. Iván. Bueno, vamos a ver. Voy a presentar aquí pantalla. Yo hice mal la tarea, hago constar. ¿Ah? Yo hice mal la tarea porque yo yo voy a hacer lo mismo que hizo Ana, voy a hacer una introducción. Mi trabajo anterior básicamente era el que hice para mi tesis de doctorado, fue un estudio
de interpretación de imágenes de resonancia magnética con tumor, utilizando pues algún tipo de herramienta específica de algoritmo para optimizar el hallazgo de un tumor, identificando dónde empieza un edema y dónde termina pues la necrosis. Es un borde. El trabajo no quedó, o sea, quedó terminado en un artículo, y en ese artículo lo único que pues traté de utilizar las herramientas de simulación que ya se tienen basadas en R, y entonces pues lo que hice fue que utilicé dos algoritmos para agarrar un set de imágenes que son bidimensionales y que son esas imágenes son en niveles de gris y que están en un CD, y que después que un equipo de resonancia magnética las pone en una forma de slice, ahí en ese momento entonces pues se hace el análisis volumétrico para no tocar la parte de la necrosis, sino de ir bombardeando ahí micrométricamente dónde está ese borde. Estas imágenes que son médicas y que son básicamente de uso de sistemas médicos hospitalarios, tienen repositorios, pero entonces hay un problema de la transmisión de esa información, y no todos los hospitales tienen los sistemas establecidos para intercambiarse la información entre todos. Otra cosa importante de los repositorios es que para poder trabajar con ese tipo de imágenes de resonancia magnética hay que tener mucho cuidado con la parte bioética, porque esos son pacientes que son personas vivas, entonces hay que cumplir con ciertos protocolos. El asunto es que eso tiene una autoría. La persona que se toma a la persona que le toman esa resonancia magnética, pues por algún tumor, yo estudié solamente uno, que era el mioma en el cerebro, era necesario entonces identificar cómo se puede llevar la información de un lugar a otro sin que se pierda la autoría, o sea, sin que se pierda esa privacidad, y en realidad lo que se necesita es una especie de certificación digital, de una huella digital de que eso no se va a modificar de ninguna manera, para que las otras personas o cuando eso le llegue pues a alguien o un investigador, en este caso como yo, no pueda modificar ninguno de esos datos. No se puedan modificar, aunque uno se le quita pues el nombre del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo anterior era básicamente utilizar una especie de optimización para las imágenes, pero no su distribución. Y entonces, hace un par de años he estado trabajando con, eso es lo que significa aquí, no sé si lo ven todos allá, MRI. Estos son imágenes de resonancia magnética, MRI. ¿Sí? Entonces, de allí pues cortar la palabra. En realidad lo que se necesita es una certificación digitalizada, y ahora existe una tecnología que es de encriptación que se llama blockchain. Esa estructura algorítmica lo que hace es que encripta la información con ayuda de una función que en la entrada puede haber una imagen y la transforma en una cantidad de
de códigos numéricos y alfanuméricos que son únicos, así como que si fuera QR, como que fuera un código QR, pero son 32 bits. Entonces, la idea era entonces utilizar algo que se conoce como, que eso sería parte de los highlights, que fue por eso que lo puse de una vez en el abstract. En el abstract sería, lo importante sería cuál es el certificado intelectual que se puede generar o cómo se puede generar ese certificado a raíz de tener una imagen resultante que ya se le hizo una segmentación. Una segmentación significa entonces que ya esa imagen se trabajó, se elaboró, se encontraron los píxeles chiquititos hasta donde se puede tocar o no tocar algo allí en el borde de ese tumor. Y entonces esto es la parte de la certificación intelectual de las imágenes, de una imagen. Eso quiere decir entonces que con esta función yo tomo esa imagen y la transformo en un código alfanumérico. Eso tiene una terminología que se llama la función de hash. Pero aparte de eso, para darle un activo criptográfico que quede como una huella, es necesario que eso identifique o represente que eso es algo único. En inglés se conoce como, dentro de la infraestructura de esta que se llama blockchain, que significa una cadena de bloques. Dentro de esa cadena de bloques yo voy a meter esa imagen y esa imagen va a ser única porque lleva ese código y es inmutable. La tecnología NFT, que se llama Non-Fungible Token, es en realidad un activo criptográfico, y la idea sería entonces implementarlo y ponerlo en ese bloque y que se dirija ese bloque a lo largo de la red, y así no se va a perder, y cuando llega ya del otro lado, en cualquier otra institución, pues va a tener la autenticidad o la marca de fábrica o la marca intelectual o el certificado intelectual. En inglés sería entonces certification. Y por esa razón entonces he estado tratando de ver cómo le doy un valor agregado al trabajo que hice anteriormente, en donde esa imagen resultante se la voy a proporcionar en un algoritmo que se va a llamar blockchain y que se va a usar prontamente como quien usa internet. Eso es como un correo electrónico. El correo electrónico, claro que en el correo electrónico todos los mensajes se copian. O sea que usted envía un correo electrónico y usted se queda con una copia y la otra persona que recibe se queda con una copia. En este caso, tiene que tener una autenticidad y que esa copia ya vaya cifrada. Eso se llama encriptación. De ahí entonces la terminología que puse aquí de encriptación. Por eso que utilicé las palabras que serían entonces resonancia magnética, sería entonces blockchain. Blockchain significa eslabón o cadena de bloques que van enlazados unos a otros, son inmutables por una razón muy especial. Cada bloque tiene una cabeza y un pie. La cabeza es la copia de la cabeza del bloque anterior. Así que si usted se quiere meter ahí con ese bloque, pues tiene que borrar el que está atrás y automáticamente eso se rompe. Y cuando hablamos de la cadena, pues estamos hablando de que en Internet todo el mundo se va a dar cuenta de eso. La otra palabra es segmentación de imágenes médicas, y la otra palabra, keyword, es entonces criptografía. Eso
es lo que yo utilicé como highlight para de una vez pues poner aquí lo del abstract. Y en la introducción, básicamente con lo que se va a trabajar es algo parecido a esto. Esta es una imagen. Esta es una imagen de resonancia magnética que va a ser modificada. Va a ser modificada para identificar dónde está el tumor, pero ese tumor tiene que ser con una representación tridimensional, entonces se generan más de una imagen. Esta imagen resultante, que es el diagnóstico, es lo que es necesario más adelante, pues transmitirlo por la red de los hospitales, que aunque son privadas, tienen vulnerabilidad para que la información que se pueda perder en algún momento determinado. De ahí entonces la idea de que pues se pueda trabajar entonces con esta tecnología que se llama blockchain. Yo busqué, ayer me llamó mucho la atención que Marcos de una vez utilizó la opción de Google Académico, y entonces pues yo también la busqué y me encontré con que si pongo la palabra hash, todavía es menor la cantidad de artículos, pero en este caso el que puse fue non-fungible token. Entonces, claro que al buscarla, pues se me hace muy poquito, pero como estos son siglas y lo que estoy tratando es de recortar la cantidad de palabras para que se encuentren rápido por Google, pues yo prefería entonces, ahora pues estoy pensando cambiarlo y poner en realidad hash, porque esa es la función que se está utilizando para eso, que es la que yo pienso utilizar para eso. Y queda con 98 resultados. Y me llamó la atención que pues yo antes no lo había hecho. Antes yo no había hecho eso, y entonces pues aquí si me salí del ámbito de que es en Panamá, pues eso se puede aplicar en cualquier hospital del mundo, no solamente aquí. Así que entonces pues me ha llamado mucho la atención. Desde el 2018 no he vuelto a escribir un solo artículo más, no he tenido tiempo, pero ahora me metí en esta clase para que Marcos y Ian pues nos guíen y hacernos las cosas más fáciles, y pues tratar de esta manera hacer algún aporte. Así que esto es rápidamente, aunque no hice la tarea así como había que ponerla, ¿verdad? Con lo del título y todo eso, sino que yo de una vez yo estoy utilizando aquí una aplicación que se llama TechStudio, y en esta aplicación tengo aquí, en esta aplicación, a ver, vamos a ponerlo por aquí. En esta aplicación de aquí yo de una vez voy poniendo de una vez toda la información. Voy escribiéndola aquí. Aquí puse la contribución y aquí está el título, NFT Certification to MRI Segmentation with Blockchain Algorithm. Y eso es lo que puse allí rapidito, pues para ver si más o menos ya lo tenía pensado, porque tengo aquí un cuadernillo que llevo desde el 2016, y todos los apuntes que voy haciendo los voy poniendo allí. Y se me hizo pues bien interesante ayer. Yo no escuché la clase de Ian, y me imagino pues que era como reforzando lo que nos estaba diciendo ayer Marco, pero me llamó poderosamente la atención y saqué del baúl de los recuerdos toda la información que tenía allí, que he ido recopilando, y por eso lo he hecho de esta manera. No sé si pues aquí con darle aquí con el visor
pues se ve de una vez aquí el artículo. Estoy utilizando un una plantilla inteligente que envía el editor. Yo utilicé aquí una de la revista que se llama Soft Computing. Lo que hace es que automáticamente entonces uno tiene que con la publicación, cuando uno hace lo del artículo, cuando va haciendo el artículo, lo interesante de esto es que vas escribiendo aquí y cuando vas escribiendo, pues claro, todos son con código, ¿verdad? Tienes que escribir con código. De esta manera, con el código, se deja una huella interna del artículo y cuando lo envías al editor, pues te das cuenta allí, pues, por dónde va el asunto. Ojalá que nosotros pudiéramos tener aquí más adelante, pues, algo parecido a esto. Esta herramienta es muy poderosa. Esta herramienta de Text Studio es muy poderosa y pues ayuda muchísimo a la hora de inclusive hacer las citas, porque pues yo lo que hice fue que realimenté lo que ya yo tenía antes en un archivo aquí, que es de tengo todas las citas aquí de las que he buscado y automáticamente él me las va poniendo allí. Claro, no me las ha actualizado porque todavía no he sacado la información de los artículos nuevos que están aquí, que son los que tendría entonces yo que descargar, y antes de citar, eso automáticamente pues la aplicación me los copia y así me va dando la oportunidad. Pero ayer me llamó poderosamente la atención que la forma de utilizar el buscador científico se mantiene con la misma infraestructura de los operadores y o más y toda la cuestión. Así que eso es súper, súper interesante. Cuando lo vi ayer que lo hizo Marco, pues digo, oh, aquí está voy a sacar del baúl de los recuerdos mi trabajo. Así que esa es mi presentación. Muy bien. Bueno, Iván. Buenos highlights. Continuaremos mañana con lo mismo, y las personas que quisieran presentar mañana, vamos a continuar, nuevamente, y mañana ojalá que sea el último día, y también lo voy a poner en el chat, pero mañana vamos a comenzar un poco más tarde nuevamente, porque esta semana justamente tengo un toponcito de horario. Marcos no puede mañana, entonces me toca a mí, entonces vamos a comenzar un poquitito más tarde mañana también, pero unos 15-20 minutos, y también lo voy a poner en el chat de WhatsApp para recordarles, muy bien, Iván, muy bien. Los otros compañeros que presentaron, mañana espero darles la oportunidad a las otras personas, y agradezco mucho su asistencia, su participación. Me encanta la participación. Great job. Entonces, bueno, salvo cualquier otra consulta, algo así, les voy a decir muy buenas noches, and nos veremos mañana en el mismo lugar a la misma hora. All right. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Thank you. Mañana Hasta todos. luego. Buenas noches, Saludos. compañeros. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana, Iván. Hasta mañana. Chao. Saludos.